Hola, un saludo al alumnado de la asignatura Metodología Didáctica para la Enseñanza de las Ciencias Sociales. En el vídeo de hoy vamos a abordar la elaboración de unidades didácticas. Pero tranquilos, no desesperéis, intentaremos ser claros y breves. Para ello podríamos empezar diciendo que una unidad didáctica es el documento educativo que, en su máximo nivel de concreción, responde a todos los elementos del currículum. Qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar, comprendiendo así un proceso completo de enseñanza y aprendizaje. Se llama didáctica precisamente por ser la unidad elemental de programación de la acción pedagógica. Entre las diferentes funciones que tiene una unidad didáctica se encuentra la de planificar las tareas del docente, permitiéndole así organizar su práctica educativa. Adaptar el trabajo didáctico a las características socioculturales del contexto en el cual el docente desarrolla su labor. Ayuda a eliminar la dependencia excesiva del azar, evitando así la pérdida de tiempo, y también suscita el desarrollo de procesos creativos e imaginativos. En el esquema que tenéis en pantalla veis los diferentes elementos que componen una unidad didáctica, que pasamos a desgranar a continuación. En primer lugar tendríamos el título, que la ha de identificar por su contenido. A continuación tendríamos la presentación y justificación de la misma, donde debemos dar respuesta a la pregunta de por qué hemos elegido esta unidad didáctica, las razones y motivos que nos llevan a su elección, figurando aspectos como el enfoque, la relevancia del tema y su relación con otras unidades didácticas dentro de la propia programación de la cual nuestra unidad didáctica forma parte. Para ello, podemos utilizar las diferentes fuentes del currículum, a saber, la fuente sociocultural, epistemológica, pedagógica y psicológica. A continuación, tendremos que hablar de los objetivos, las competencias y los contenidos, tanto curriculares como específicos, que nuestra unidad didáctica desarrolla en el alumnado. Aquí tenemos el ejemplo de una tabla en la que aparece el tratamiento de las competencias claves dentro de una unidad didáctica. A continuación nos referiremos a los objetivos didácticos. Los objetivos didácticos se deben de referir a los tres tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales, y han de remitir a acciones observables o efectos evaluables. Los objetivos didácticos se deben de formular en infinitivo y deben ser pocos por unidad, unos 4 o 5. Entre las diferentes finalidades de los objetivos, cabe subrayar que son los referentes para elaborar las actividades de enseñanza y aprendizaje y suministrar los criterios de evaluación. Aquí tenemos también un ejemplo con una tabla en la que aparecen diferentes verbos que podemos utilizar para elaborar o redactar nuestros objetivos didácticos. A continuación, tenemos aquí el ejemplo de una tabla en la que se conectan los objetivos de etapa con los objetivos didácticos. También vemos en imagen un ejemplo de la relación de contenidos en una unidad didáctica. Partiendo de los contenidos curriculares, nosotros obtenemos nuestros contenidos didácticos, divididos en conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen a la adquisición de las competencias y al logro de los objetivos. Se redactan, en este caso, con sustantivos. ¿Esto es todo? Todavía no. A continuación, tendremos que hablar de la metodología, la secuencia de actividades y la temporalización de nuestra unidad didáctica. Para ello tendremos que hablar de la secuencia didáctica que vamos a seguir, tendremos que hablar de la necesidad de realizar una evaluación inicial y motivación del alumnado, tendremos que utilizar organizadores previos, establecer o concretar los criterios metodológicos que vamos a seguir para lograr un aprendizaje significativo del alumnado y hablar de los métodos didácticos que vamos a utilizar a lo largo de nuestra unidad didáctica, así como de los agrupamientos y espacios. Gran parte de estos contenidos recordad que los vimos en el tema 1. Aún así, cabe la pena hacer mención a la secuencia didáctica básica que tenemos que seguir en el desarrollo de nuestra unidad didáctica. Asimismo, también es importante recordar que para conseguir aprendizajes significativos en el alumnado, en nuestra unidad didáctica debemos de hacer mención a la necesidad de partir de los conocimientos previos del alumnado. También tenemos que hablar sobre la necesidad de organizar coherentemente los contenidos. Asimismo, tenemos que desarrollar actividades o técnicas que permitan motivar al alumnado. De la misma forma, tenemos que llevar a cabo actividades de aplicación. Facilitar la memorización comprensiva y, además de ello, otros principios psicopedagógicos que favorecen el aprendizaje significativo están relacionados con la necesidad de aprender a aprender y de la interacción social que podemos desarrollar en el aula
entre el alumnado con el profesorado y el alumnado entre sí. A continuación, tenemos que hablar de los diferentes tipos de actividades que podemos desarrollar en el aula. Dichas actividades son de presentación-motivación, que están encaminadas a introducirlos a los alumnos en el objeto de estudio y que deben generar interés y predisposición positiva hacia los nuevos aprendizajes. Actividades de conocimientos previos, dirigidas a activar los conocimientos previos que el alumnado posee sobre el tema, que están orientadas a dar a conocer ideas, opiniones e intereses del alumnado. Actividades de desarrollo o de aplicación de contenidos, que son las que permiten el trabajo y aprendizaje de los nuevos contenidos. Actividades de consolidación, que sirven para repasar y aplicar los contenidos trabajados. Actividades de síntesis, que están encaminadas a relacionar entre sí los contenidos para tener una visión de conjunto y que el alumnado aprecie el cambio en sus ideas después del trabajo realizado. Actividades de refuerzo, que son aquellas que atienden a alumnos que no han conseguido los aprendizajes previstos. Actividades de ampliación, son aquellas que permiten construir nuevos conocimientos a alumnos que han conseguido satisfactoriamente las actividades realizadas. Actividades de evaluación, que como su propio nombre indica, permiten evaluar lo aprendido. Y finalmente, actividades complementarias y extraescolares, que pueden estar directa o indirectamente relacionadas con los objetivos y contenidos, permitiendo así completar la formación integral del alumnado. Un elemento importante que no tenemos que olvidar es que en todas estas actividades, hay que especificar el tiempo de duración estimado de cada una, los agrupamientos, los espacios, los materiales, así como los objetivos, las competencias que permiten alcanzar y una breve descripción de las mismas.